Buenas tardes, estamos en el cuarto piso de INPA, la primer fábrica recuperada del país, ya hace 15 años bajo gestión de sus trabajadores, en un nuevo programa de Dale Fuego. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Martín Scalabrini Ortiz. ¿Cómo andás, Martín? ¿Qué tal, Guillermo? Amigo de la casa. Y con él, qué mejor para charlar sobre un tema que los últimos, ya hace un par, nunca dejó de preocuparnos, pero hace un par de años tomó una relevancia particular, como es el tema de el petróleo y lo que hace a las necesidades del país, la soberanía y el autoabastecimiento de nuestros recursos naturales. Hace ya muchos años, ya un siglo podríamos hablar, el tema del petróleo pasó a estar en la agenda permanente, cotidiana, de las grandes políticas nacionales que había que discutir y resolver. Siempre hubo debates en torno a ese tema, siempre hubo peleas en torno a cuál era la línea correcta para implementar la construcción de una política energética y una política petrolera nacional que sirviera a los intereses del país, al desarrollo del país y a los intereses del pueblo en general, que están relacionados directamente con el desarrollo positivo de nuestro país, ¿no? Esos debates han pasado por diferentes hitos. Hoy, bueno, justamente vamos a discutir eso y vamos a discutir y charlar y vamos a ver si nos esclarecemos un poco sobre no solo las últimas reformas, sino el devenir que ha tenido toda esta cuestión y las contradicciones que se han suscitado. ¿Cómo ves vos, Martín, los primeros debates en todo este tema? ¿Cómo se instala en la agenda política nacional el tema del petróleo como un tema central? Yo creo que a partir del descubrimiento del petróleo ya empieza a debatirse de qué manera administrar un recurso que es importante, muy importante, ya era muy importante en aquella época, estamos hablando de 1907, hace más de 100 años atrás, y de esa manera justamente es que el Estado, dado que existía, digamos, esa idea de importancia estratégica, el Estado toma medidas apenas descubierto, digamos, las primeras gotas de petróleo en Comodoro Rivadavia. Si se reserva áreas para sí mismo, establece un área, digamos, determinada en donde el Estado iba a tener prioridad en la explotación, etcétera, etcétera. El actor privado, en aquel momento eran todas empresas extranjeras, sí, principalmente dos, era la Royal Dutch inglesa y la Standard Oil norteamericana, comienzan a presionar para que ese petróleo, digamos, que había sido descubierto, puedan ser explotados por ellos mismos. Con lo cual ahí se abre esos dos caminos, digamos, ¿no? En el inicio ya desde su descubrimiento, el camino de el Estado como papel, como rol, como actor que podría defender los intereses nacionales, y el papel del capital privado, principalmente extranjero, en donde necesita los recursos de el resto del mundo como para que la rueda del capitalismo pueda seguir girando. Estamos hablando de una explotación petrolera que necesariamente requiere grandes inversiones de capital que en general están asociadas a grandes corporaciones extranjeras en un mercado que ha sido muy concentrado por grandes monopolios, ¿no? Estamos hablando de Standard Oil, que se relaciona con Chevron, ¿no? Sí, en alguna medida sí, porque después, digamos, están emparentadas las 7 grandes, que son las 7 grandes petroleras de Estados Unidos, nacen de una sola petrolera. Claro. En Estados Unidos se aplicó la ley antimonopolio y se decidió, digamos, dividir en distintas compañías, una compañía que en ese momento era pero muy importante y muy concentrada. Entonces ahí nacen la Standard Oil, nacen la Exxon, la Chevron, todas las empresas grandes, digamos, de petróleo que conocemos, norteamericanas en el mundo, nacen, digamos, de la misma raíz. Para la década del 20, yo leía un trabajo de Mosconi, en el cual contaba que él era director de aeronáutica militar y que había ido a pedir combustible para los aviones, y que cuando se entrevistó con el gerente de una empresa que era tributaria o de la Standard Oil, decía que bueno, había ido a pedir el combustible para hacer funcionar los aviones militares y le habían dicho que no porque el Estado no pagaba o adeudaba. Y dice que a partir de ese momento él recibió tal impacto que empezó a tener una concepción particular sobre el tema del petróleo que debía digamos, que se debía ser sustraído a las grandes corporaciones, ¿no? ¿Cuál es la filosofía o la idea
que trabajó Mosconi y que se trabajó en realidad los sectores más nacionales y antiimperialistas en la década del 20 y del 30, ¿no? Bueno, justamente la idea era tener el control de una explotación tan importante como el petróleo. Mosconi en carne propia pudo ver que algo que tenía que ver con el interés nacional, que tiene que ver con la soberanía, podía ser manejado por una empresa extranjera, es decir, tenía la decisión de entregar o no naftas, por ejemplo, para la aviación argentina. Entonces, Mosconi decide, de alguna manera, hacer lo posible como para romper ese dominio que tenían las empresas extranjeras en la Argentina, y entonces decide la construcción de la refinería La Plata. La refinería La Plata nace por esa decisión, justamente, porque se necesitaban destilados. Del petróleo uno puede conseguir los destilados correspondientes, es decir, naftas, gasoil, la nafta de aviación, que es otro tipo de nafta, etcétera, para poder justamente utilizarlo en nuestras propias actividades. Mosconi lo que hace es eso, y lo hace en forma muy rápida. En el año 1925 se entrega, se adjudica la obra y la ingeniería, y en el año 1928 ya La Plata estaba produciendo combustibles, y se hacen dos etapas, se hacen dos licitaciones, una a continuación de la otra. En 1929 algunos autores dicen que se llega a la independencia, digamos, al día del Ayacucho americano, porque a partir de ese momento Mosconi controla el mercado de combustible, o más bien Mosconi, YPF empieza a controlar el mercado de combustible en la Argentina bajándolo a mitad de precio. Es decir, eso es un control concreto de nuestras necesidades. O sea, teniendo la empresa como un actor determinante en el mercado, ¿no? Y controlando algunos lugares clave como son las refinerías y demás. Y el tema sigue hacia adelante, ¿no? Vamos a avanzar un poco más. ¿Cuál es la filosofía, cuál es la política del gobierno peronista al respecto? Bueno, ahí hay una cuestión muy, pero muy importante, porque aparece la discusión provincia-nación. Ya estaba presente en la década del 20. Es decir, cuando se plantea la nacionalización del petróleo en la Argentina, que la plantea Hipólito Yrigoyen, empieza a discutirse en el año 28, tiene media sanción de diputados, es encajonada en el Senado. Algunos autores, historiadores, dicen que el golpe del 30 tiene olor a petróleo justamente por esto mismo. Entonces, ahí ya empieza, digamos, a chocar la cuestión entre si el petróleo es de la nación o si el petróleo pertenece a las provincias. Si realmente son las provincias las que tienen que llevar adelante la explotación petrolera. Lo que hace el peronismo, justamente con la Constitución del año 1949, es establecer la propiedad imprescriptible e inalienable del recurso natural, de los recursos naturales, incluido el petróleo, como propiedad de la nación. Dándose cuenta y estableciendo que tiene que ser una política de Estado, una política de Estado nacional. ¿Y cuál es eso es un mundo clave, porque hoy en día muchas, digamos, ideas, muchas resistencias, no las veo necesariamente desde las masas populares, ¿no? Pero sí desde del establishment político, económico, dicen no, es una cuestión de federalismo, y a partir de diciendo que corresponde a las provincias. ¿Cuál es la ventaja real o cuál es el argumento real? Real no, porque real es que de la nación, ¿no? Pero ¿cuál es el argumento más importante sobre la necesidad de la propiedad estatal nacional del recurso por sobre la propiedad estatal provincial? Hay una cosa que es muy importante y que es la diferencia, eso lo marcaba Baldrich, uno de los grandes, digamos, pioneros petroleros. Claro, porque Mosconi y Baldrich son de la década del 20 y del 30 los fundamentales en este tema, ¿no? Exactamente, entonces él planteaba que la gran diferencia que hay entre una empresa multinacional, una empresa extranjera, frente a los presupuestos provinciales, hacía que las negociaciones entre ellas fueran absolutamente disímiles. Es decir, las provincias no tenían la capacidad como para poder enfrentar al poder de las multinacionales petroleras. Y eso yo creo que todavía sigue sucediendo y se puede
tomar ese argumento para sostener que la nación debe tener una política nacional. Y por otro lado, las provincias aplican políticas individuales en cada uno de sus territorios, es decir, tienen políticas ambientales propias, tienen políticas de explotación del recurso propias, etcétera, etcétera, sin establecer articulaciones con otras provincias para tratar por lo menos de establecer una base común de explotación. Cómo se apropia la renta petrolera, de qué manera se controla lo que se quiere sacar, a dónde perforar, de qué manera, qué beneficios, si hay que ceder beneficios, generar en cada uno de los territorios, etcétera, etcétera. Yo creo que la nación tiene la capacidad como para poder hacer todo ese tipo de cosas, por ejemplo, con una Agencia Nacional de Hidrocarburos o como cualquier otra instancia o organismo, digamos, estatal que pueda plantear eso, como lo hacen en Brasil, como se hace en Bolivia, como se hace en Ecuador, en Venezuela, etcétera. En todos los lugares, en Colombia, incluso también con orientaciones más liberales. Además, me imagino que las provincias, dado el presupuesto que tienen y la dimensión que tienen individualmente, tienen mucha más incapacidad de aplicar otro tipo de política que no sea una política de tipo fiscal, llamémosla, ¿no? Por supuesto, para darte una idea. 10 empresas provinciales, material, digamos, con estructura como para poder competir o asociarse o lo que fuera con las empresas extranjeras es casi muy imposible. Por supuesto, mira, para darte una idea, la provincia de Neuquén en algún momento dependía del 47% de su presupuesto de las regalías petroleras. Por supuesto, eso fue cambiando porque las empresas privadas no invirtieron lo suficiente y la producción petrolera, la producción de gas y de petróleo fue decayendo. Ahora está en un 25, 27%, lo cual también es un número bastante importante, es decir, todo el presupuesto provincial, o buena parte del presupuesto provincial depende del petróleo y eso implica inversión en educación, en salud, en todo lo que necesita el Estado, dependiendo fuertemente de un solo recurso. Claro, viene mañana el gerente, se entrevista con el gobernador, le pide determinados favores o determinadas líneas políticas y prácticamente está dependiendo ese Estado provincial de la buena voluntad o no del grifo de la petrolera, ¿no? Desde luego, es como una especie de socio en la cual, digamos, tiene una participación muy importante dentro del presupuesto provincial. Casi como los países bananeros en la década, en el siglo XX y XIX, ¿no? Que dependían de una gran empresa establecida ahí, que era su única producción, que mantenía la clase política. Sigamos con el tema y el funcionamiento de las finanzas de esos pequeños estados, ¿no? Sigamos con el tema histórico. El peronismo estableció la Constitución del 49, el artículo 40, evidentemente junto con otros más, realmente creemos que artículos de vanguardia en lo que hace una política nacional, social y demás. Pero muchos discuten que hacia el final del gobierno, el cuello de botella económico, el crecimiento también que había tenido la industria, había requerido mayor cantidad de energía y demás, obligó al gobierno a asociarse a los capitales extranjeros. ¿Cómo podemos analizar esta última parte de la política peronista respecto de los famosos contratos con la California, por ejemplo? Bueno, ese es un periodo muy interesante, ¿no es cierto? Porque ahí se abre una grieta, incluso dentro del mismo del peronismo, es decir, Perón plantea los contratos con la California y sin embargo no pueden ser tratados en el Congreso. Es decir, hay una oposición muy fuerte de John William Cook, por ejemplo, frente a los contratos petroleros. Los contratos petroleros, si uno los ve a la distancia, son muchísimos menos entreguistas, digamos, de, por supuesto, lo que sucedió en la década del 90 y las concesiones actuales incluso, porque se trataba de contratos de servicio, es decir, lo que se hacía era contratar a una empresa extranjera para realizar determinados servicios en una determinada área. YPF mantenía el control del área, por supuesto, y lo que hacía YPF era comprarle la producción a esa empresa que hacía lo que tenía que hacer para poder sacar el petróleo. No eran concesiones. No eran concesiones. Las concesiones todavía no estaban implementadas, aparecen más tarde en la Ley de Hidrocarburos en el año 1967, con lo cual todo lo que hacía YPF era subcontratar, por así decirlo, ¿no? Determinadas actividades. Entonces la discusión era qué subcontratar y en qué grado, y a qué precio se le pagaba
el petróleo que se extraía. Bueno, en el caso de la California se generaban algunas condiciones beneficiosas para la empresa extranjera, porque se le pagaba muy cercano al precio internacional, y las divisas que podía obtener por esa venta, las podía girar casi libremente al exterior. Con lo cual había una serie, digamos, de atracción al capital privado que en aquel momento se consideraba que era necesario para poder revertir la pérdida de autoabastecimiento. Es decir, no se podía lograr mantener un cierto consumo de energía propio por el crecimiento de todos esos años que había habido desde el año 45, claro, más precisamente, en donde la Argentina empezó a consumir como nunca antes había consumido, ¿no? Ciertos sectores. El famoso gasoducto, toda la gente empezó a tener gas, o sea, empezó a haber mucho más consumo. Claro. Eso generó fuertes debates, ¿no? Vos decías Cook, Silencio y Estañi, el famoso petrolero, defensor del petróleo, o sea, los sectores nacionalistas, inclusive los sectores sindicales tuvieron una fuerte oposición que, bueno, después cayó el peronismo, no se pudo saber cómo hubiera sido esa discusión, ¿no? Pero estamos hablando de contratos de locación de servicios, no contratos de concesión. Ahora bien, con el siguiente paso estaríamos hablando ya del frondicismo, ¿no? Así es. El desarrollismo y Frondizi, porque el proceso que viene con lo que es la llamada Libertadora es un proceso que no tiene políticas propias al respecto, ¿o sí? No, prácticamente pasó de largo. No recuerdo de que hubiera habido, digamos, cambios muy profundos. Por supuesto, aplicó políticas liberales. Y después, bueno, vino... Derogó la Constitución del 49. Pero que no es menor, digamos, ¿no? Borró de un plumazo el artículo 40 de la Constitución del 49, no se volvió a retomar nunca más. Mi abuelo decía que justamente lo que había detrás de la crítica a la Constitución del 49 era en realidad el artículo 40. Y no tenía nada que ver la reelección, ni el artículo 14, ni nada por el estilo, sino que la cuestión estaba ahí, que era el bastión de la República, lo llamaba él. ¿Y cuál es la idea, la política de Frondizi? Porque estamos viendo un pantallazo general de las diferentes políticas para cerrar este bloque. La política de Frondizi al respecto, ¿cuáles son las contradicciones y los agujeros o cosas que se podemos ir viendo para después aproximarnos al presente? Bueno, ahí lo que aplica Frondizi es una política netamente desarrollista, ¿no? En donde lo que hace es acudir al capital extranjero para ayudarnos a lograr el autoabastecimiento, de alguna forma. Lo que plantea son 4 contratos petroleros, de los cuales 2 son fuertemente criticados, al menos desde la revista Que, con Raúl Escalabrini Ortiz, que estaba como director en aquella época, y eso implica, y justamente lo que hace es que deje la revista Que, porque ve que de alguna manera eso traiciona todo lo que viene pregonando, sobre todo en esa revista, y lo que había venido pregonando antes. Además, recordemos que Frondizi había escrito un libro que se llamaba Petróleo y Política, y que había sido un furibundo opositor a los contratos petroleros firmados por Perón, ¿no? Exactamente. Bueno, uno de los contratos petroleros es el del yacimiento Cerro Dragón. Mirá, en aquella época, justamente, en aquella época lo que se decía era que el Estado ya había hecho las inversiones necesarias como para sostener de que ahí en el yacimiento Cerro Dragón existía un buen y un gran yacimiento de petróleo. Había recalentado, como se dice, digamos, en la jerga petrolera, el lugar, con lo cual ya tenía una idea. Lo que se hizo fue justamente entregar toda esa área para explotación de lo que después va a ser Pan American Energy, claro, con unos beneficios bastante claros y muy importantes. Lo que luego va a ser corroborado, porque Cerro Dragón aún sigue siendo en la actualidad uno de los yacimientos más importantes de nuestro país, en términos petroleros, es decir, en términos de producción de petróleo. Tal es así que después de la ley Corte en el 2006 se produce la prórroga de la concesión de Cerro Dragón con una prórroga automática que puede llegar al año 2047. Estamos hablando, o sea, que prácticamente... los contratos de Frondizi
todavía con Cerro Dragón vendría a seguir en vigencia la misma concesión. Exactamente. Mira que... Bueno, vamos a ir... No es exactamente la misma concesión porque en el medio estuvo Ilia, claro, que los anuló, después vino Onganía y los recompuso de alguna manera. Hubo un quiebre en el medio, pero en esencia siguen siendo los mismos. Bien, bueno, tenemos que ir a un corte, al primer corte, así que vamos a seguir charlando. Llegamos a los contratos petroleros de Frondizi y nos aproximamos a un periodo fundamental para entender el presente, que es la asunción de, el golpe de Estado de Onganía y la sanción de la ley de hidrocarburos, que con todas sus modificaciones, inclusive las actuales, siguen en vigencia. Bueno, vamos a un corte y nos vemos en el próximo bloque. Habíamos quedado en el gobierno de Frondizi, después Ilia anula los contratos petroleros, pero la política, una especie de política desarrollista con un signo más agudo, digamos, en el tema del capital extranjero, viene de nuevo con Onganía, ¿no? Y ahí es donde se sanciona podemos llamarla, no diría la actual ley de hidrocarburos, pero casi, pero es la base de la actual ley de hidrocarburos que rige desde el 67. ¿Cuál es la característica de las políticas de Onganía con la cual se aprueba esta ley? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, un poco el espíritu de la ley es mantener al Estado como propietario de los recursos petroleros y gasíferos en todo el territorio nacional, pero dejar el terreno fértil para que el capital privado pueda generar actividades, digamos, dentro de la producción del gas y del petróleo. Porque recordemos que el artículo 1 de esa ley decía que el petróleo era propiedad imprescriptible e inalienable del Estado Nacional, ¿no? Así es. Hasta que se aprobó la ley corta que dice que pasa a ser de las provincias y del Estado, ¿no? Exactamente. Ahí la ley corta lo que hace es modificar el primer artículo de esta ley. Claro. Establece las provincias en la plataforma continental y el Estado Nacional en la plataforma marítima, digamos. Recordemos que la ley corta, ¿qué es? Porque hablamos de la ley corta. La ley corta es una ley, digamos, que estableció o que le entregó a las provincias la facultad de entregar concesiones, digamos, y de establecer sus propias políticas petroleras dentro de su propio territorio. En el 2006. Eso en el 2006, en el marco y en consonancia de la Constitución del 94, que estableció los recursos, digamos, el dominio originario de las provincias de los recursos naturales. Sería una adecuación de la ley del 67 a la Constitución del 94, ¿no? Exactamente. Y a su vez está en consonancia también con el ingreso de Askenazi a la empresa, ¿no? Está en la misma época, más o menos, claro, ¿no? Luego de la aprobación de la ley corta y de la ley de incentivo a la exploración, que fue en el 2007, el ingreso de Askenazi se produce en el 2008. Claro. Es decir, se aplican toda una serie de políticas que intentan, de alguna manera, establecer una especie de argentinización de petróleo para evitar que Repsol siga haciendo lo que estaba haciendo, digamos, ¿no? Que es extraer y no reponer. Volviendo un poco para atrás para no cortar el hilo del razonamiento. Me estamos viendo la política de Onganía. ¿Cómo podemos ver la política de Onganía, la política del proceso en torno a al tema petróleo? Bueno, ahí si bien, digamos, YPF se mantiene como una empresa estatal productora de hidrocarburos, petróleo, gas en todo el territorio nacional, decía que se establece el terreno fértil para la participación del capital privado en este tipo de explotación. ¿Cómo se hacía eso? Por medio de concesiones o de contrato de locación de servicios o de obras. Lo que se hacía era, YPF subcontrataba o contrataba a otra empresa para que explotara en una determinada área y le entregara el petróleo a un precio muy pero muy conveniente para la operadora. Es así que aparecen Astra, Bridas, Pérez Compán como las primeras, digamos, compañías que tienen asociación, que tienen este tipo de contratos con YPF y empiezan a crecer como empresas operadoras. Simplemente por la sencilla razón de que no tienen que invertir grandes cantidades de dinero porque no se dedican a la exploración, sino que se dedican a la explotación. Explorar es ver
a dónde está el petróleo. Eso es muy costoso porque hay que ir perforar, ver qué hay adentro, estudios geológicos, estudios sísmicos, etcétera, etcétera. En cambio, explotar es simplemente perforar y sacar el petróleo que ya estaba descubierto, digamos. Bueno, eso fue lo que hicieron las empresas. Eso fue lo que hizo el Estado con la herramienta de YPF, con la herramienta que tenía, que era YPF, en reforzar justamente el área privada para la explotación de hidrocarburos. O sea, vamos a decir que el Estado creó a través de YPF a Pérez Compán, Bridas y las contratistas que después se transformaron en grandes empresas monopólicas nacionales. Exactamente. Bueno, llamémosla de alguna forma. La renta petrolera en ese momento sirvió justamente para capitalizar esas empresas. Y así empezaron a crecer, empezaron a dar sus primeros pasos y en la medida en que iban creciendo y se iban capitalizando, iban generando, digamos, mayor poder económico y político para definir y para discutir políticas públicas en el sector. ¿Cómo ves el periodo que va hacia, llamémoslo, la crisis anunciada de YPF que lleva al comienzo de la privatización con Menem? Bueno, yo creo que empieza de alguna manera durante la dictadura militar, ¿no? Este tema de las privatizaciones periféricas, que era lo que se llamaba en ese momento, que tiene que ver con esto, ¿no? Cesión de determinadas áreas para explotación por capital privado, etcétera, etcétera. Comienza a debilitar a YPF. No solamente se hizo eso, sino que se la endeudó en forma adrede, digámoslo así, a propósito, para mantener el nuevo modelo, digamos, de acumulación que había sido implantado en el año 76, ¿no? El nuevo modelo económico de acumulación que fue, algunos lo llaman rentístico financiero, sobrevalorización financiera, basado en la valorización financiera. ¿Qué se hacía con esa deuda que tomaban YPF en dólares en exterior? Se lo convertía en pesos e YPF recibía pesos. Esos dólares pasaban a formar parte de las reservas del Banco Central para poder ser entregadas a los capitales financieros que venían a invertirse en la Argentina, con lo cual se podía, digamos, mantener un cierto valor del dólar, la famosa tablita cambiaria, durante un cierto tiempo, con altas tasas de interés, de manera tal de que ese capital financiero que venía a la Argentina hacía una gran diferencia y esa diferencia era cubierta por la deuda de YPF. Es decir, YPF alimentó a los capitales, a ese margen, digamos, que se llevaban los capitales financieros, lo financió YPF. Entre eso y el precio, se estableció una política de precios internos muy beneficiosa para las refinerías privadas, tanto Exxon, la ESO, como la Shell en ese momento. Es decir, se le vendía petróleo barato, incluso en algunos casos abajo del costo de explotación de YPF, con lo cual prácticamente YPF les regalaba el petróleo. Esa es otra parte de la renta que sirvió para capitalizar otras empresas extranjeras, en este caso, como se le llaman, de downstream o de refinación, ¿no? O sea, se utilizó la empresa estatal durante el proceso para capitalizar empresas extranjeras, para financiar digamos, lo que es el sistema financiero de valorización financiera, de deuda y demás, y para capitalizar estas empresas contratistas privadas que vos mencionabas al principio, ¿no? Así es, que fueron después, como vos decís, digamos, el inicio de los grandes grupos económicos industriales en nuestro país. Bueno, llegamos a la privatización entre el 89 y el 92, ¿no? Es la ley. Digamos, podemos hablar de diferentes periodos. Yo me interesa particularmente que nos enfoquemos en un tema, porque la presidenta le dijo a la hija del ingeniero Estensoro, que fue el primer presidente post-privatización, ¿no? Que ella iba a aplicar, que la idea era que reivindicaba la política del ingeniero Estensoro, que fue el primer gerente post-privatización. ¿Cómo fue esa política y qué debates hay en torno a ella? Porque estamos hablando de que el Estado dejó de ser una sociedad del Estado, va a ser una sociedad anónima, hubo capitales privados. Así es. Digamos. Hubo todo un camino, digamos, que convergió en la entrega total de YPF. Yo creo que la idea original del gobierno de Menem era entregar totalmente YPF, convertirla en una sociedad anónima y entregarla totalmente al Estado. Así lo manifestaban los grandes
ahí sí ya grandes operadores privados de petróleo, por ejemplo, en donde establecían que, o querían una YPF totalmente privada, con competencia libre del mercado, etcétera, etcétera. Entonces se establecen distintos mecanismos. En el año 89, por ejemplo, aparecen los decretos desreguladores de Menem. Se establecen, digamos, las primeras medidas para desregular el mercado, para liberar los precios, para eliminar la mesa de crudos. La mesa de crudos era una cantidad de crudo determinada que el Estado establecía para ser refinada en distintas refinerías. Si había una planificación, eso se eliminaba. Se establecía la libre disponibilidad de la producción, se establecía la libre disponibilidad en un 70% de las divisas obtenidas por la exportación de esa producción. Es decir, todas herramientas que tienen que ver con un mercado libre y competitivo de hidrocarburos. Y se despidieron decenas de miles de trabajadores de YPF, ¿no? Exactamente. Eso viene posteriormente, sí, en el año 92, cuando se aprueba la ley de YPF. En realidad, no tanto posteriormente, porque entre el 89 y el 92, lo que se hace es preparar la empresa justamente para privatizarla. Y en ese periodo de preparación es donde se despiden muchos trabajadores justamente para hacerla atractiva al capital privado. Porque recordemos el tema de Cutralcó y Tartagal, General Mosconi, que justamente ya para el 95-96 el origen de los movimientos piqueteros, sí, los movimientos piqueteros que son justamente movimientos liderados por los trabajadores de YPF de pueblos que pasaron a ser pueblos abandonados, ¿no? Exactamente. A partir del 92 se produce una discusión, se propone, digamos, la privatización, y hay unos cambios, digamos, propuestos por cierto sector, por algún sector del Partido Justicialista, que veía que la entrega absoluta y total de YPF no iba tan en línea con los lineamientos históricos del peronismo, ¿no es cierto? Entonces dijeron, bueno, si vamos a entregar, si vamos a vender, no vendamos todo, vendamos una parte y que el Estado Nacional se quede con un cierto porcentaje. Bueno, ahí salió el 20% para el Estado Nacional, otro porcentaje para las provincias, un 10% para los trabajadores, de manera tal de que, digamos, se pudo superar ese escollo y la acción de oro, aparece la acción de oro, ese escollo que en principio provenían de ciertos sectores que ya tenían algunos pruritos para entregar tanto, digamos, ¿no es cierto? Y así es como se arma el modelo 92-99 de Extensoro, es decir, con una intención inicial de vender absolutamente y en forma total YPF. Se maneja de esa manera. El periodo entre el 92 y el 96, YPF lo que hace es seguir una línea, digamos, de explotación de hidrocarburos con cierto ritmo exploratorio, pero con aumento de la producción, hasta un pico en el 96-97, más o menos, en donde empieza a declinar ya. Se dedica a exportar petróleo. Ahí aparece, digamos, un pico de exportación de petróleo. Ahí podemos hablar de un tema, ¿no? La filosofía exportadora de petróleo, ¿no? Que es contradictoria con o por lo menos en parte, ¿no? De acuerdo a cómo se lleva adelante, contradictoria con la filosofía que regía la YPF anterior, ¿no? Sí, totalmente diferente. Bueno, después de los decretos desreguladores de Menem, lo que se permitió, digamos, es liberar a las fuerzas del mercado. Entonces, en la medida en que las empresas operadoras podían sacar petróleo barato, a un determinado costo bastante bajo, porque prácticamente no invertían en exploración, claro, podían sacar lo que fuera y lo que sobraba, digamos, del consumo del mercado interno lo podían exportar. Tal es así que se llegó a exportar el 40% de la producción de petróleo. Fuimos un país exportador de petróleo en algún momento. Esto sucedió hasta el año 99, en donde se produce la privatización, digamos, completa de YPF. ¿Qué es lo que lleva a la privatización completa? Además de que era la idea inicial, pero ¿cuál es el...? Había grandes problemas fiscales, digamos, ya en aquella época. En el año 99, recordemos que había un déficit fiscal muy, pero muy importante y se necesitaba cubrir... Ya estábamos al borde, ya el inicio de lo que fue la crisis del 2001 ya se veía claramente venir, ¿no? Exactamente, déficit fiscal, deuda externa que empezaba a crecer en forma... muy pero muy importante, había que pagar los intereses, había que conseguir dólares de algún lado. Bueno, no tuvieron mejor idea que entregar el resto de YPF, ¿no? Ahí ingresa Repsol masivamente. Ahí ingresa Repsol con un cierto porcentaje
y después, meses más tarde, completa, digamos, el control de la empresa en un 97%, pagando alrededor de, no me acuerdo si eran 12.000, 13.000 millones de dólares, es decir, un precio bastante importante. Porque cuando se inició la privatización, muchos criticaron que se vendió a un precio muy bajo YPF, ¿no? Creo 19 dólares el acción. La acción, que era mucho menos de lo que realmente hubiera sido tasada si no hubiera sido un precio político para que ingrese el capital, ¿no? Exactamente. Ahí había una discusión. En el libro, la entrega de YPF, Mariano Barrera explica pero muy bien los distintos actores que tenían intereses encontrados, que eran los acreedores internacionales y los grandes grupos económicos locales. Claro. Es decir, de alguna manera se encontró la solución como para beneficiar a ambos dos. La entrega del 99 tiene más que ver con, digamos, el beneficio a los grandes acreedores internacionales para poder pagar la deuda externa, que la del 92, que fue más bien orientada hacia los grupos económicos locales, en donde ahí sí se hicieron con muchas áreas de YPF, porque YPF entregó áreas, entregó concesiones, y muchos de ellos participaron también en las acciones de YPF, es decir, como participación accionaria de YPF. Vamos a ir avanzando hacia el presente, porque hacia el 2012, quiero decir, bueno, se produce la que todos conocemos, nacionalización parcial de YPF, ¿no? Evidentemente esa nacionalización se da casi por una necesidad. Podría haberse hecho otra cosa igual, otra cosa peor, digamos, otra cosa mejor, pero indudablemente se da con un proceso en el cual Repsol había depredado básicamente nuestros recursos. ¿Por qué? Bueno, hay una lógica, digamos, de empresa multinacional, ¿no es cierto? Repsol operaba acá en la Argentina con yacimientos que ya habían sido descubiertos por YPF anteriormente. Lo que hacía era extraer lo más posible, obtener recursos con esa extracción masiva, digamos, de petróleo principalmente, y reinvertir esos excedentes en otros lugares del mundo, donde ellos consideraban que tenían mejores perspectivas, más bajos costos, etcétera. En realidad etcétera. Es la lógica casi normal de una empresa multinacional liberada a sus propios intereses. No es que sean perversos necesariamente. Exactamente. Es la lógica así de la empresa multinacional, ¿no? Tal cual. Miran el planeta Tierra, digamos, como un globo, evalúan dónde es interesante, digamos, realizar actividades, y a partir de eso, con la obtención de recursos en algún lugar específico, lo redistribuyen como ellos, digamos, imaginan que puede llegar a ser. Obviamente no tiene nada que ver con una política nacional de hidrocarburos eso. Eso siguió a lo largo de todo, bueno, eso siguió a lo largo de la crisis del 2001 y el periodo kirchnerista, de una gran parte del gobierno de Néstor y una parte del gobierno de Cristina. Pero en el 2012 comenzó la nacionalización política, que nosotros vimos como algo, por lo menos, probablemente un nuevo escenario que permitiera una discusión de una política nacional en torno a los hidrocarburos. Pero sin embargo, la nacionalización, que tenía algunos elementos positivos, ¿no? que realmente los habían marcado, sobre todo los artículos que declaraban de interés nacional o no me acuerdo cómo era, utilidad pública. De utilidad pública el conjunto de los recursos, ¿no? Que era una puerta abierta como para poder pensar que se podía avanzar en un sentido, pero enseguida el gobierno empezó posteriormente con discusiones que lo llevaron a, la misma Cristina decía, ¿no? El tema de que debía ser una sociedad anónima y no una sociedad del Estado, nombró a Galuccio con una filosofía particular y, volviendo a lo que habíamos dicho antes, anunció, digamos, dijo en conversaciones que reivindicaba la gestión de Stensoro. ¿Cómo ves eso? Bueno, es un poco, digamos, la misma. Yo creo que reivindica la gestión de Stensoro por ese concepto, digamos, de mixto entre el Estado y el capital privado, de manera tal de que en forma sinérgica pueden los dos juntos obtener objetivos comunes.
Bueno, eso puede ser bastante discutible, digamos, ¿no? Porque el interés privado siempre ha tenido intereses contrapuestos, o en la mayor parte de las veces ha tenido intereses contrapuestos con el Estado Nacional, por lo menos en el tema de hidrocarburos. Antes que la nacionalización, digamos, parcial de YPF, se produce un periodo de pseudo-argentinización, que es en el año 2008, con la entrada del grupo Eskenazi. Que eso lo que hizo fue profundizar incluso más la política de Repsol. Es decir, se llegaron a girar dividendos por encima del 100% de sus utilidades, es decir, que se estaba disminuyendo el patrimonio neto de la empresa. La empresa se descapitalizó durante ese periodo. Entonces, sin caer en un antikirchnerismo furibundo ni nada de eso, que el kirchnerismo empeoró la situación con una acción política, porque el ingreso de Eskenazi no hubiera sido posible sin la presión política del gobierno y la forma en la que Eskenazi compró, que no la compró, digamos, y la política de reelección no hubiera sido posible sin la acción política del gobierno. Sí, desde luego. Bueno, los hechos lo corroboran, digamos. Si uno ve los números, Repsol se comportó más depredatoriamente a partir del 2008 que incluso antes. La política, digamos, de expropiación del 51% de YPF da una vuelta de página justamente en esas decisiones, por así decirlo. Incluso la reglamentación de la ley de expropiación de YPF, que es el decreto 1277, fue muy criticado por la derecha reaccionaria. Sí. Justamente porque establecía un papel del Estado mucho mayor o mayor que el que tenía durante la década del 90. Es decir, se eliminaban los decretos, los artículos más importantes de los decretos de reguladores de Menem del 89. Estamos hablando de la libre disponibilidad, estamos hablando de las divisas obtenidas, estamos hablando de la libertad de precios, incluso del mercado interno, etcétera, etcétera. Es decir, que se eliminaban, por lo menos en forma jurídica, las herramientas más importantes que tuvo el neoliberalismo para poder llevar adelante la reforma petrolera. Sin embargo, la conducción, digamos, de YPF como herramienta, si bien en estos últimos años aumentó su producción, reinvirtió prácticamente en su totalidad las ganancias obtenidas, se está financiando principalmente con el aumento de combustibles, es decir, con precio interno de combustible. Que ha aumentado casi a precios internacionales, ¿no? Tenemos el combustible más caro que Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Y el combustible más caro de América Latina. Entonces, ha decidido justamente llevar adelante eso. Y ha decidido también asociarse con quien tenga que asociarse para poder revertir, digamos, la caída de la producción de gas y petróleo. En términos de cesión de derechos, por ejemplo. De cesión, el tema del contrato con Chevron, que es el área de Loma Campana, lo que se hace es ceder el 50% de una cesión que ya tiene YPF anteriormente, cedérsela a Chevron para que participe en un 50% de la explotación. Es decir, hacerlo socio en un 50% a cambio de $1.000 millones o 1.100 millones de dólares, que fue lo que puso Chevron inicialmente. La necesidad de capitales inmediatos por algo que ya estaba funcionando, digamos, que era de YPF, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, se argumenta, digamos, de que tenemos que aprender la tecnología para poder explotar no convencionales, que tenemos que necesariamente acudir al capital extranjero para eso. Bueno, esa es la vieja discusión. ¿Lo hacemos rápido y con otros, o lo hacemos un poco más lento, pero lo hacemos nosotros mismos? ¿Sí? YPF ya venía aprendiendo de lo que era la explotación de no convencionales. Ya venía haciendo pozos, venía, digamos, analizando todo lo que era este tipo de explotación, con lo cual iba acumulando conocimiento. Ese conocimiento ahora va a ser compartido, pero va a ser compartido también por la otra empresa. Es decir, no hay una transferencia de tecnología, como se dice, desde la empresa extranjera hacia la Argentina, sino más bien hay compartir conocimientos de ambos lados. O sea, vos ves, ¿cómo ves? Si vos tuvieras que comparar, para cerrar, porque ya el tiempo del programa está terminando, si tuvieras que comparar la ley del 67 con la ley actual, ¿cuáles serían los puntos desfavorables o favorables que tiene la nueva sanción de la nueva ley? En principio, la ley actual no habla nada
el reparto de la renta. La ley del 67 tampoco hablaba demasiado del reparto de la renta. Establecía unas regalías del 12%, lo cual la ley actual también, digamos, mantiene, incluso pueden ser superiores hasta un 18% por diversas prórrogas. Pero en la ley actual aparecen ciertos conceptos que habían sido caballitos de batalla de la década del 90, que son la libre disponibilidad del recurso, si bien es en un 20% de la producción de un proyecto determinado, en el agua. 60% para la parte offshore, ahí se acerca bastante a la década del 90, tampoco considero que es la década del 90, y también la libre disponibilidad de las divisas obtenidas, por ese 20% o 60% para offshore. Eso marca, digamos, algunos conceptos, digamos, que aparecieron en la década del 90, que no fueron incorporados a la ley de hidrocarburos, sino que fueron incorporados en un decreto, ahora son incorporados en una ley, y establece algo muy, pero muy importante y preocupante, que es la prohibición de las reservas de área para el Estado Nacional. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la gravedad de ese tema? Porque suena como que retira al Estado como un actor y que lo coloca como en pie de igualdad con cualquier discusión de pelea del mercado por un terreno. Exactamente, el Estado provincial, tanto el Estado provincial como el Estado Nacional, que son dueños de los recursos del subsuelo, no pueden reservarse áreas para su propia explotación. Es decir, que cualquier concesión o cualquier contrato de concesión que quieran llevar adelante, que haya que entregarla, el Estado Nacional puede participar de la licitación en cualquiera de sus formas, con una empresa estatal, tanto nacional como YPF, como provincial, como Gas y Petróleo en Neuquén, por ejemplo, pero en competencia con el resto de los operadores privados. Es decir, se abre al libre mercado la explotación de hidrocarburos. El Estado no tiene la potestad de explotar por sí mismo un recurso del cual es dueño. Para cerrar, ¿vos crees que la filosofía que pareciera imperar en la gestión de la cuestión petrolera nacional podrá atraer suficientes recursos para que la administración pueda pensar que soluciona sus problemas financieros, pero va a solucionar los problemas energéticos de construcción del desarrollo integral, digamos, económico, industrial, nacional? Yo creo que en el corto plazo puede llegar a tener resultados positivos, como lo tuvo en la década del 90. Claro. Es decir, entre el 92 y el 97 la producción de petróleo aumentó, se exportó el 40%, estaban todos contentos, estaban todos felices, estábamos prácticamente en un país petrolero, pero eso tuvo costos en el largo plazo. Es decir, las empresas petroleras, las extranjeras, que vayan a invertir acá en la Argentina, después van a buscar esas ganancias que hayan obtenido. Y esas ganancias que hayan obtenido son muy cuantiosas. Se están estableciendo márgenes de rentabilidad muy, pero muy altos, justamente para poder atraer. Esos márgenes de rentabilidad, en algún momento va a haber que pagarlos. Y eso lo vamos a empezar a sufrir en 5, 6, 7 años más adelante, cuando las empresas extranjeras quieran tomar, digamos, parte de esas ganancias y no necesariamente invertirlas en Argentina, pueden invertirlas en cualquier otro lado, como hizo Repsol en su momento. Bueno, tenemos que ir cerrando porque ya me están tiroteando desde el otro lado de las cámaras. Daba para discutir más un poco el tema de hacia dónde vamos con el tema energía, pero podemos ver que la situación es compleja, ¿no? La situación es compleja y no halagüeña, podríamos llamarla. Si bien hacia la crisis, digamos, del modelo establecido a partir del 99 obligó a barajar y dar de nuevo, ¿no? Indudablemente el escenario vendría a ser otro, podríamos pensar. Pero si no se fijan objetivos estratégicos en este tema, va a ser difícil que las inversiones que se lleven adelante reditúen en favor del conjunto de los intereses del pueblo argentino, por más que solucionemos en el corto plazo los déficits de balanza de pagos y inclusive probablemente, te pregunto también, el abastecimiento de petróleo, ¿no? Y probablemente suba un poco la producción y podamos, digamos, sustituir algunas de las importaciones de gas natural que estamos teniendo.
Bueno, vamos a cerrar el programa acá, seguiremos en otro momento. Creemos que fue un pantallazo bastante completo para el tiempo que tenemos sobre la cuestión del petróleo en Argentina y reivindicamos para el próximo 12 de diciembre, es el Día del Petróleo, ¿no? 13. El 13 de diciembre es el Día del Petróleo, reivindicamos ese día, el que fue el padre de la política petrolera nacional, que fue el general Mosconi, y el que sin duda fue el padre de la política, las ideas nacionales en general, que fue Raúl Scanabria Ortiz. Bueno, hasta la próxima y nos vemos en el próximo Dale Fuego.